Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación. Hace muchos años que hemos realizado actividades en conjunto con la Fundación Telefónica y es un gran gusto estar hoy acá. Gracias además a Jorge por esta invitación, que es el responsable académico. Confieso que cuando me la cursaron y me dijeron la idea y me dijeron además el espíritu que tenía de hacer una invitación a muchos expertos internacionales, me entusiasmó mucho, me honran que me hayan invitado, que me hayan incluido en esta lista de participantes y además sentí el desafío de pensar y de poder decir algo en relación al tema de la televisión en este momento tan particular de la televisión, que sufre un cambio enorme desde el punto de vista tecnológico, pero en muchos de nuestros países, Argentina es un país muy particular porque ha tenido un debate muy grande en los últimos 2 años, por lo menos, sobre el marco regulatorio del audiovisual en Argentina. Ha tenido una significación también política, cultural y de la perspectiva en la cual se ve hoy el tema de la televisión y del audiovisual en nuestro país. Así que es un momento propicio también porque el 17 de octubre se cumplieron los 60 años de la inauguración de la televisión en Argentina y acá en Buenos Aires y en otros lugares, pero sobre todo en Buenos Aires, hubo también un desarrollo también de polémicas, de discusiones, de debates sobre la televisión. Entonces la presentación que voy a hacer hoy se da en este marco y he elegido una mirada sobre este tema. La televisión ha sido y es, como muchos medios, muy compleja para pensar y muy difícil de desentrañar todos los vínculos y todas las combinaciones, todas las formas en las cuales se ha conectado la televisión con el arte, con los otros medios, con el mundo industrial, con el mundo de la vida privada de las personas, con los imaginarios sociales y además sobre la televisión han recaído muchísimos diagnósticos. En general, usando la vieja dicotomía de Humberto Eco, diría yo apocalíptico. En realidad, de la televisión siempre se desconfió y además sobre la televisión siempre recayeron diagnósticos y miradas que tenían que ver con los usos perversos, negativos de la televisión y hasta se la designó de esa manera, ¿no? Se le dice la caja boba o se le ha mencionado como lugar de la corrupción para los chicos, para la manipulación política, no sé. Todo diagnóstico apocalíptico que anda por ahí, la televisión lo absorbe como un pararrayo, ¿no? Ahora, los últimos diagnósticos, y sobre eso me gustaría hablar, en los últimos diagnósticos ha habido algunos cambios y me gustaría hacer una reflexión sobre esos cambios y sobre la manera en la cual hemos pensado, podemos pensar, estamos en condiciones o no de pensar el tema de la televisión. He traído una presentación que no funciona. Eso va a ser una dificultad si no logro hacerla funcionar, pero creo que con un poquito de suerte lo voy a lograr. Y ahí lo tenemos. A mí me gustaría dejar hoy 2 o 3 ideas. Una de ellas es esta, que es que la televisión no es un aparato ni una tecnología, o no, debería haber escrito no solo es un aparato o una tecnología, sino que la televisión tiene el desafío de que la pensemos en realidad, más bien volverla a pensar, significa volverla a pensar como un lenguaje, ¿no? Y sobre eso, sobre el lenguaje de la televisión, me gustaría comenzar por el aparato, por eso que yo digo que no es un aparato. La televisión en algún momento fue ese mueble que desembarcó en el living del hogar y que tenía una especie de mitología de reunión de la familia, viendo una pantalla, sustituta en su momento de la radio, ese era el lugar que ocupaba la radio en la década del 40 y 50, y que tuvo una característica muy particular, y es que la televisión familiar compartía un mismo territorio hogareño, un mismo territorio simbólico también, y la familia compartía narrativas de manera sincrónica. Esa imagen que veíamos recién, una de las cosas llamativas de la imagen es que estaba toda la familia sentada alrededor de la televisión.
Ahora, el diagnóstico actual es que la televisión se muere, ¿no? Así como se anunció tantas veces la muerte del libro, y se anunció la muerte de los periódicos, de los diarios, de las revistas, se anunció la muerte de la radio, también se anunció muchas veces la muerte de la televisión. Hoy la muerte de la televisión está más bien vinculada a otras temáticas y creo que tiene que ver con esa temática más general, debate más general, que es el tema del fin de los medios tal cual los conocimos en el siglo XX y de los medios que estaban soportados en ciertas tecnologías que hoy la revolución digital y la convergencia tecnológica, etcétera, ponen en cuestión. La convergencia, la idea es que la convergencia va a provocar una migración a las pantallas de los nuevos medios y que la industria comienza a desarrollar sus estrategias de captación de público mucho más en esos sitios que en los lugares tradicionales donde estaba la televisión. Yo creo que nuestro problema sigue siendo pensar los medios, sigue siendo regresar a algunas preguntas tradicionales en base a estas nuevas tecnologías. Nadie duda de que existe la convergencia, es más que evidente esa convergencia, hay una convergencia industrial, eso es indudable, hay una convergencia de pantallas. Es muy interesante si ustedes leen, ustedes que seguramente conocen y han leído los temas de convergencia en la década de los 90, de fines de los 90 sobre todo, hubo muchos libros dedicados a mostrarnos que la convergencia se iba a dar en una idea, en una pantalla de una computadora. De pronto apareció el celular, el teléfono móvil, y la convergencia empezó a darse en ese aparato tan particular que es el teléfono celular, y luego se dio la convergencia total desde el punto de vista tanto del aparato, del soporte, como de la industria, y es que ya hoy diferenciar teléfonos celulares, teléfonos móviles, ¿no? Al cual habría que empezar a cambiarle ese nombre de teléfono, porque sirve para tantas cosas y la telefonía ha pasado a un plano muy secundario. En realidad estamos frente a un conjunto de dispositivos de destino bastante incierto, donde lo único que sabemos es que no tenemos la menor idea qué tipo de dispositivos vamos a tener en las manos dentro de 5 años. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no teníamos la menor idea de cuáles iban a ser los dispositivos que hoy existen y con los cuales hoy nos movemos. Ahora, hay una convergencia industrial, hay una convergencia de pantallas, hay ciertas convergencias estéticas que son bien interesantes de analizar en el uso de los medios, hay convergencia de productos, hay productos que transitan en distintos medios y en distintas pantallas, hay una convergencia también de estrategias comerciales y yo voy a tomar una cierta, un eje en todo esto que es la convergencia de narrativas, o mejor dicho, los problemas de las narrativas, ¿no? Antes de eso me gustaría decir 2 palabras sobre un tema que fue muy discutido y muy, digamos, nos obligó a tenerlo presente ya en la década de 80 y 90, que es el tema de los usos de la televisión, que es una entrada que a mí particularmente como investigador de estos temas me interesa, sobre todo por mi enorme desconocimiento sobre temas tecnológicos. Y todos ustedes que han leído y saben sobre este tema, saben que el tema de la recepción fue un gran tema en la década de los 80, de los 90, y que investigadores como Harley trabajó sobre este concepto en el tema de los usos de la televisión y nos dejó unas cuantas enseñanzas, la escuela culturalista, sobre el tema de los usos. En realidad toda la discusión de que nos plantearon los estudios culturales nos sacaron el foco de la mirada sobre la aparatología, sobre los temas tecnológicos. Como decía Hogarth, nos pusieron a mirar que se trata en realidad de pensar temas de cultura y temas de política. Yo les confieso que en mi peculiar recorrido sobre estos temas he desembarcado siempre mucho más en esta mirada sobre el tema de la cultura y la política. No porque los temas tecnológicos no sean estratégicos, lo son, no porque los temas de negocios no lo sean, definen buena parte de este campo, y además pensemos que hoy una buena parte de la suerte de la televisión tiene que ver con las apuestas que hacen las empresas de la convergencia, con los modelos de negocios, pero también con un tema que me gustaría decir 2 palabras después, que son esos consumidores imprevisibles que hoy están mucho más cerca de querer vivir una experiencia que querer
ver televisión o consumir un medio. Yo creo que también desde el punto de vista tecnológico estamos viviendo un enorme cambio que nos va a llevar a una especie de deslocalización de las pantallas, con esta idea no solo de la multiplicación de las pantallas, no solo con la expansión de las pantallas, sino una interrogante sobre las superficies de las pantallas, es decir, dónde van a estar depositadas las pantallas, ¿no? Hay un tema ahí complicado que es para investigar, que es este tema de la interacción con esas superficies, que es esta idea de la pantalla como entorno, la pantalla como ambiente, que me parece que marca desde el punto de vista tecnológico cambios bastante importantes en lo que eran las maneras en las cuales veíamos la recepción en los años 90 o 80. Estamos seguros que existe el fin del mueble, y estamos también seguros de que hay una era postmasiva que en realidad nos plantea desafíos para pensar cambios en el consumo y también cambios en los soportes. Y vuelvo a decir que una de las preocupaciones que tienen los investigadores, que tienen la industria, que tienen los programadores, que tienen los que piensan los contenidos de las pantallas, es que estamos ante públicos que migran y que se vuelven imprevisibles, y que eso torna difícil pensar las estructuras de negocios para el mundo de la televisión. Pero como ese mundo me es ancho y ajeno, voy a volver al mundo que me interesa más, que es si estamos pensando bien o pensando mal desde el punto de vista académico. Yo investigo sobre esto, el tema de la televisión. Yo creo, y esta es otra segunda hipótesis que quiero dejar acá, que el problema es el vínculo, que el problema con los productos televisivos tenemos que volver a pensarlo a partir del vínculo que establecen los consumidores con esos productos. Que el problema sigue siendo mucho más que discutir el soporte o discutir las estructuras de recepción o los dispositivos que cambian, que el problema sigue estando en analizar los vínculos. Y cuando digo los vínculos, pienso en lo que dije antes de los usos de la televisión, pienso en la recepción, pero pienso también en algunas maneras en las cuales se pensó la televisión y me parece que fueron abandonadas. Por ejemplo, en algún momento se pensó la televisión como un espectáculo. Hay un investigador que ustedes deben conocer, que es Bettettini, que hace muchos años escribió sobre televisión diciendo que hay algo que no podemos confundir, que es el vínculo que establecen los espectadores con la televisión. No es comparable, ni compatible, ni imaginable con los vínculos clásicos que puede tener el teatro, que puede tener la ópera o el ballet o la danza, etc., ¿no? Es decir, otro tipo de dispositivos. En realidad, la televisión tiene esa pregunta perversa que es un poquitito diferente de las otras preguntas, que es ¿qué quiere usted de mí? Que en Argentina, para los extranjeros, que acá suena muy particular porque tenemos un intertexto con una película histórica de Isabel Sarli, que dijo ¿qué quiere usted de mí? Yo creo que la televisión nos sigue preguntando ¿qué quiere usted de mí? Y que creo que esa es una de las claves para pensar el vínculo con la televisión. Esta televisión que no ha hecho más que cambiar desde que se creó y que no ha hecho más que modificar cuestiones de sus formas de ofrecerse a nosotros desde que se creó. Uno de los temas básicos es el tema de la programación. Obviamente hay una gran influencia de las tecnologías en esto, hay una gran capacidad de los espectadores de postergar la visualización, de alterar el orden y la velocidad, de apropiarse de la recepción. Todo el tema de las redes modifica todo esto, el negocio también cambia a partir de este impacto tecnológico, y aparecen otras formas en las cuales productos televisivos, cinematográficos, espectáculos, recitales se ofrecen para la apropiación, ¿no? Que son las formas de consumir televisión o consumir estos productos sobre demanda, ¿no? Todo lo que es el streaming, todo lo que es consumir sobre demanda, y en Argentina ya han desembarcado, bueno, Telefónica tiene On Video, es una propuesta
propuesta comercial de Telefónica y Netflix es una empresa que está ya en Argentina. Ahí empieza una pregunta que me gustaría dejarles hoy, si eso es televisión, ¿no? Eso que nosotros, a ver, si yo contrato nuestros servicios, me siento y compro una película o compro una serie de televisión, ¿eso es televisión? Claro, eso es televisión interactiva y eso nos interesa y yo no quiero dejar de remarcar esto, pero me pregunto si es televisión, en realidad, si entra en eso que nosotros podemos considerar el ecosistema televisivo, ¿no? Y si se puede considerar como una nueva práctica cultural, un nuevo tipo de consumo. Bueno, en realidad yo quiero dejarles acá que también la idea de que muchos de estos fenómenos que vivimos hoy han sido confundidos con la muerte, pero en realidad tienen más que ver con las mutaciones, ¿no? Y creo que eso también vienen de ciertos cambios en esto que tenemos hoy, de que podemos ver televisión en una diversidad muy grande de soportes. La diversidad nos confunde un poco, hay muchas pantallas, hay formas y momentos de recepción, dispositivos, tecnologías, apropiaciones, resignificaciones. La hipótesis que decía, que les quiero dejar, es que para mí la televisión sigue siendo el último gran relato broadcasting y que nada tiene que ver con los millones de relatos que circulan en las redes y que no es comparable con ninguna de las otras formas de consumo de ninguno de los otros medios. Mi idea básica es esa y estoy dispuesto a cambiarla si me convence de lo contrario, pero por ahora sigo convencido de que este es el tema que define, que es la forma en que se consumen ciertos tipos de relatos. Y me gustaría plantear muy rápidamente, usando tres palabras que son históricas en la televisión, las prácticas sociales en los usos de la televisión, que a mi gusto persisten y que hay que diferenciarlos. Yo creo que frente a toda la muerte de la televisión, hay una televisión broadcasting que sigue capturando enormes audiencias en el mundo y que tienen que ver con los grandes momentos, por ejemplo, deportivos, los mundiales. Ahora vivimos el mundial de rugby o el mundial de fútbol o el Super Bowl o cualquiera de esos grandes eventos deportivos. Pero también con grandes eventos que les ahorré la foto, que es la muerte de Gaddafi, o que es el rescate de los mineros, ¿no? Una dramática, con todo respeto a los mineros, es una dramática para la televisión, ¿no? La televisión, yo creo que algún productor dijo, lo hicieron para nosotros, porque ahí está la vida y la muerte, está el suspenso, está la entrega por capítulo, está el modo en el cual narra la televisión. Ese, además, es un producto global, porque no se requiere el lenguaje, se requiere la dramática puramente televisiva. El broadcasting para mí va a seguir existiendo y nos va a seguir convocando a pantallas con mucha gente detrás. Hay una TV narrowcasting que yo le llamo más bien a la TV, que sigue siendo de nicho, que puede tener un tipo de consumo, puse un consumo global y uno local, del cual voy a decir dos palabras ahora. Es decir, que puede ser esa televisión que yo consumo en mi casa, viendo Doctor House, esperando la próxima temporada, estando atento. Y digo que es narrow porque justamente, en realidad, eso ya no es gran público. Ahí vienen los, por ejemplo, yo vi todo Lost y la seguí, y la veía así, la veía en la televisión, cuando esperaba las temporadas, esperaba los capítulos, y además tenía una comunidad de amigos con los cuales compartía esta pasión. Éramos pocos, nos sentíamos más fuertes, sabíamos que teníamos un gusto sofisticado, que los otros eran... Me pasaba como los usuarios de Apple, vieron que los usuarios de Mac se consideran un sexo aparte y miran a los PC, a los otros como una raza en extinción y que algún día ingresarán en el mundo de la verdad. Bueno, cuando yo veía cuando alguien me decía yo no lo sigo, yo le decía, bueno, mantenete en la ignorancia, pero el goce está de nuestro lado, ¿no? Y la inteligencia, etc. Pero también se puede seguir el puntero acá en Argentina, es una serie argentina, no tiene exactamente la calidad técnica de pero les puedo asegurar que calidad narrativa tiene. Y después hay una single casting, que yo diría que esa sí es una televisión, que son productos televisivos, fueron creados por la industria, fueron inventados por la industria, tienen una lógica comercial, funcionan, pero son los que han migrado a ciertos consumos en las otras pantallas, ¿no? Por ejemplo, he elegido dos series que sigue mi hija de 17 años y que me considera a mí lo mismo que yo consideraba a los que no veían Lost, ¿no? Me decía, pobre de vos, ¿cómo puede ser que
que no viste ninguna de las 6, 7, ya tiene 7 temporadas de How I Met Your Mother, y yo dije, no vi ni un solo capítulo, y ella pertenece, por supuesto, a todo lo que crean las redes, que es, lo ve asincrónicamente, no lo ve en la televisión, no lo ve en los horarios de la programación, pero además entra en los grupos de Facebook, comparte con los amigos, es motivo de charla, etc. Y ese mismo grupo, porque esta es una serie muy popular, tiene algunas pequeñas subgrupos, como por ejemplo la serie inglesa Skins, que es una serie hiper de nicho para 4 personas, digamos, en Argentina. Estoy hablando de Argentina. Muchas de estas se pasan a las 4 de la mañana, es decir, es muy difícil en Argentina verlo, ¿no? Pero entonces el que se queda a verla es un tonto, y lo que hay que hacer es bajarla de internet y verla y pertenecer a una comunidad muy pequeña. Formas entonces, decía, de ver narrativas diferentes, apropiarse de ellas, y creo que aquí también dejo sentado, tengo una señorita sentada frente a mí que me pasa papeles que me dice esto se termina, necesitamos ir a una tanda, me dice. Que quería decir que nosotros también, todos los que estamos acá, tenemos relatos compartidos que vienen de las broadcasting, que vienen de las globales, de las televisiones globales, ¿no? Yo puedo no conocer a muchos de ustedes, pero yo si les digo, por ejemplo, por mi edad, ¿no? Yo amé profundamente a la gente 86, era mi ídolo, ¿no? Don Adams lo quise, tenía afiches de él, pero también me gustaba Batman en este pop art de Batman de los 60, Los Locos Adam, Bonanza, muchas series. Un imaginario forjado en esa televisión global que hoy persiste y que tiene relatos compartidos que comparte también con otras narrativas locales. Yo creo que hay una televisión global, hoy nuestro menú televisivo está lleno de televisión global, tenemos mucha televisión global, pero también esta televisión global se entrega y comparte con relatos locales. Yo creo que hoy tenemos muchos relatos locales que forman parte de nuestra vida cotidiana, del lazo social, de lo que me une con los otros. Estas series que forman parte de las narrativas argentinas o latinoamericanas, que pueden ser, digo, El Elegido, o Para Chicos, Floricienta, o 678, o Bailando por un Sueño, lo que me hace hablar con mi familia, lo que me hace hablar en la oficina, lo que me hace hablar con los otros, lo que me atraviesa y me da identidad, aquello que me constituye en una cierta cultura, donde comparto pasiones, donde comparto odios, donde comparto también ver programas que no puedo creer que se vean, ¿no? La televisión es lo único que se puede consumir porque es muy mala. Eso no ocurre yo no compro un diario porque es muy malo, pero puedo llegar a estar media hora viendo un programa de televisión porque es horrible. Y no puedo creer que alguien lo esté viendo, y mi mujer me dice, pero lo estás viendo hace media hora. Y yo digo, bueno, pero es que no puedo creer. Y el otro día voy y digo, pero ¿cómo no lo viste? Es un espanto, ¿no? Ahora, ¿por qué le llamo a eso televisión? ¿No? ¿Por qué uno dice, por qué si alguien que se baja de internet un programa, por qué eso es televisión? Yo creo que porque sigue manteniendo ciertas reglas del discurso televisivo. No solo por la industria, 5 minutos y vamos a la tanda. No solo por la industria, porque se produce en una cierta industria, sino porque además tiene una sintaxis propia, cuenta y narra de una manera propia, fragmenta, tiene una fragmentación interna, y si ustedes ven muchas de las cosas que bajamos, están esos momentos de negro que es donde va la tanda, y nosotros decimos, bueno, nos estamos salteando la tanda, pero la sintaxis televisiva la incluye, y hay una sintaxis estructural, que es esto de las temporadas, de esperar la próxima temporada, del suspenso de la entrega, de cómo va a seguir. Cuando nosotros, los seguidores de Lost, decían, pero ¿cómo puede ser que la temporada va a tener menos capítulos? Pero es que hubo una huelga en Hollywood. Pero ¿y nosotros? ¿Qué? No puede ser que nos olviden de esa manera, ¿no? Entonces el suspenso, cuántos van a ser, eso es parte de esto que es el discurso televisivo, y que mantiene una coherencia propia, donde aparecen esos personajes en otros programas, de los cuales además desarrolla géneros propios. Argentina es una gran industria de desarrollo de géneros paralelos a los grandes éxitos, todos ustedes lo conocen, y me parece que eso forma parte del discurso televisivo. Pero también una última cosa, la televisión es ese medio de comunicación que carece de clausura, que está siempre disponible,
que trabaja mucho sobre la repetición. Todos nosotros nos volvemos niños que nos gusta el goce de la repetición, y la televisión sabe del goce. Créanme que sabe de nosotros, sabe mucho de nosotros y sabe de nuestro goce. Y me parece que esa es una de las cosas que la mantiene viva, ¿no? Que sabe con qué gozamos, ¿no? Por supuesto, la televisión cada vez es más convergente e interactiva. Yo no me olvido de esto y seguramente voy a aprender mucha gente acá que sabe más de eso. Pero yo digo, el futuro de la televisión yo creo que va a ser una compleja convivencia de todas estas pantallas, de todas estas formas de vínculo, de todas estas formas de consumo, de todas estas estéticas que están metidas allí adentro, que derrama sobre las redes sociales, que crea lazos virtuales como también los crea lazos familiares, que crea comunidad e imaginarios, que está cumpliendo, como soy sociólogo, el viejo y tradicional rol de cohesión social, de dotarnos de relatos, de hacernos participar en lo mismo. Eso es la televisión, por eso es lo que creo que va a persistir, y por eso creo que hoy, de lo que no nos tenemos que olvidar, es de que todo eso hoy está en manos del consumidor. Muchas gracias.